Todo lo que le ha pasado recientemente a Donald Trump es un Dallas 2.0. Y es evidente quiénes son los responsables. Soy Cristina Martín Jiménez, desde Madrid, España. Y hoy vamos a analizar estos hechos con mi nuevo compañero, el analista argentino Jorge Elbaum. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Cristina, te saludo desde Buenos Aires, Argentina. Me gustaría aclarar, porque en realidad no se trata específicamente de un asesinato, sino algo así como de la muerte política de Donald Trump, de su ostracismo, de los intentos de desprestigiarlo y, si es posible, me parece a mí, encarcelarlo. No olvidemos que es la primera vez en la historia de Estados Unidos en que el domicilio de un expresidente fue registrado por orden judicial. Acusado, Jorge, y ahí es nada, de retener información clasificada y ultrasecreta relativa al arsenal nuclear. Sí, Cristina, pero es importante recalcar que esto es en mitad de un conflicto que se desarrolla por producto de la incentivación de Estados Unidos en Ucrania y que a lo mejor no es un Dallas 2.0, sino quizá un Watergate 2.0, una especie de, de escándalo mediático para obligar a Trump a renunciar a su candidatura, como ya lo hicieron, recordarás, con Richard Nixon en 1974. O ambas cosas al mismo tiempo, Jorge. Sin duda, desde luego, este último escándalo está afectando y va a afectar la opción de voto de muchos norteamericanos. Porque, como estamos viendo, el allanamiento ha desatado una tormenta no solamente entre los ciudadanos de a pie, sino en la clase política. Vamos a escuchar algunas reacciones. La redada de Mar-a-Lago es una nueva escalada en la militarización de las agencias federales contra los opositores políticos del régimen, mientras que a gente como Hunter Biden se les trata con guante blanco. Ahora mismo el régimen está contratando a 87.000 empleados del Servicio de Impuestos Internos para usarlos contra sus adversarios de República Bananera. En países del tercer mundo y repúblicas bananeras persiguen a los expresidentes, líderes y su personal. Hemos caído más bajo que ellos. Estamos en una carrera hacia el abismo. Mira, Jorge, el allanamiento de la residencia de Donald Trump o la arriesgada visita de Nancy Pelosi a Taiwán me suenan a convulsiones en el Partido Demócrata. Parece que están dispuestos a hacer lo posible para evitar o tal vez solo para mitigar su caída. Y con la incriminación de Trump, los demócratas esperan influir en las elecciones que ya se van a celebrar, las elecciones intermedias del próximo noviembre. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué podemos esperar de los republicanos que probablemente ganen la Cámara Baja y o la Cámara Alta también y empiecen a dudar sobre la posibilidad de Biden de seguir siendo presidente porque realmente su circunstancia de salud es bastante endeble? Desde luego que sí, es evidente que las cosas no pintan muy bien para los candidatos del Partido Demócrata. Acuérdate, por ejemplo, de cómo nos vendieron a la vicepresidenta Kamala Harris. Iba a solucionar el problema de toda la clase media. Y sin embargo, no ha impresionado a nadie ni con ideas, ni con declaraciones. Ha sido un bluff. Es evidente, Cristina, que Nancy Pelosi no puede aportarle mucho, no solo porque puso en riesgo la paz mundial, sino porque además tiene una edad muy similar a la de Biden y está excedida, obviamente, para el futuro político. Y así se van a enfrentar a las elecciones de noviembre que están aquí ya, en mitad de las fuertes turbulencias políticas, una polarización social irrefrenable, las profundas grietas de un sistema al que ya poco o nada le queda de democrático y una inflación descontrolada. El orden social de Estados Unidos, un orden social que es importantísimo, se está deteriorando a pasos agigantados. La inflación en Estados Unidos, Cristina, alcanzó el 9.1% interanual, la mayor en 40 años. Y a eso hay que sumarle la caída de su Producto Bruto. En el segundo trimestre de este año,
se redujo, escuchá bien, un 0,9% sobre una base anualizada. Esto indica que la economía del país ha estado en declive. Y es evidente que el expresidente Trump tiene en cuenta estos datos para cuestionar la gestión de sus rivales demócratas. Es muy categórico al respecto, Jorge. Semejante asalto solo podría tener lugar en países del tercer mundo resquebrajados. Por desgracia, Estados Unidos ahora se ha convertido en uno de esos países, corrupto a un nivel nunca visto. Somos una nación en decadencia, somos una nación que está fracasando. Somos una nación que en muchos sentidos se ha convertido en una broma. Las palabras que acabamos de escuchar, Cristina, son muy duras. Y creo que los demócratas ya empiezan a entender a dónde llevan estas políticas. Una de las cuestiones que plantean los seguidores de Donald Trump es que el nivel de endeudamiento del gobierno federal se ha vuelto insostenible. La deuda pública de Estados Unidos supera, escucha bien, por primera vez en la historia, los 30 billones, con B, 30 billones de dólares. Y para fin de este año es posible que el apoyo armamentístico que Biden le brinda a los ucranianos empiece a ser aún más cuestionado o retaseado por los republicanos. Obvio es que no hace falta ser fan del expresidente para darse cuenta de que el coste de la guerra está afectando los bolsillos de todos. Y además la crisis política y social se debe también a que más de 70 años después de la creación de la OTAN, dime tú, ¿quién puede creer aún que Estados Unidos es el garante de la democracia en el mundo? Si es que hasta sus mismos ciudadanos, una gran parte, afirma que en Estados Unidos no hay democracia. Y al hablar del descrédito hacia las instituciones, no olvidemos tampoco a quienes consideran que se persigue políticamente a Trump utilizando el Departamento de Justicia con fines partidistas. Esta filtración tiene por objetivo tratar de convencer a algunos votantes de que no apoyen a los republicanos en el 2022 y a Trump en el 2024. En general, la agenda de la rebelión del 6 de enero ya no le interesa a nadie ante los fracasos de la administración de Biden, pero los demócratas no dejarán de hablar de ello, porque no tienen motivos para presumir ante sus votantes. Completamente de acuerdo con Dudakov. Los demócratas no tienen nada. No pueden ofrecer ni ideas, ni un futuro, ni siquiera un propósito inminente a sus votantes. Y mira, esto conecta con otro dato importante para mí, Jorge. El registro ocurrió a principios de agosto, justamente después de que en julio se publicaran varias encuestas que reflejan la gran decepción que sienten los estadounidenses hacia el presidente Biden. Sospechoso, ¿verdad? Sí, Cristina, la popularidad de Biden no deja de bajar. La situación económica ha empeorado y la administración de Biden ha perdido autoridad. Además, su gestión no cuenta con fuerzas suficientes en el Congreso y encima las elecciones pueden transformarse en una condena indudable a su gestión. Y es que este allanamiento lo que verdaderamente demuestra, y para mí queda muy claro, es la debilidad de los demócratas ante las próximas elecciones. Y lo que es más importante, los demócratas, y insisto en ello, no tienen ninguna estrategia para el futuro. Pasarán las elecciones de medio mandato, llegarán las presidenciales de 2024. ¿Y luego qué? En las películas de acción de Hollywood, al menos, el protagonista siempre tiene un plan B que lo saca de apuros. Pero ¿lo tienen los demócratas? A mí me parece que no, Jorge. Tengo que contradecirte en esto, Cristina, a mí me parece que sí. Tienen un plan A, que es perder, y también tienen un plan B, que implica perder también. Los pronósticos no auguran buenos resultados para ellos, pero me parece que creen ilusoriamente que con esas operaciones jurídico-mediáticas pueden llegar a ganar votos. Pero lo que parece que van a lograr es aumentar el respaldo de los votantes a su rival Trump. Eso es lo que puede suceder. Es evidente que la persecución es de índole política, pero yo creo que ni un Watergate 2.0 va a afectar a los seguidores de Trump. Aunque sin duda los demócratas no cesarán de buscar nuevos trapos sucios, como ya es su estrategia habitual desde que él llegó a la escena política hace ya 6 años. Por cierto, Cristina, recuerdo una polémica entre Pelosi y Trump
en relación a Ucrania. No sé si tú la recuerdas. En aquella oportunidad, la titular de la Cámara de Representantes acusó al republicano de entregar Siria y Ucrania a los rusos. Evidentemente necesitan involucrar a Rusia en su campaña electoral para no asumir lo que está en el fondo, que es su pérdida de liderazgo global. Ay, mira, Jorge, qué cansinos. ¿Qué harían sin ella? ¿A quién culparían los norteamericanos de sus propios desastres si no existiese Rusia? Los rusos llevan mucho tiempo intentando introducirse en Oriente Medio, pero sin éxito. Y ahora el presidente Trump les ha dado una oportunidad con los kurdos que les piden apoyo en Siria. Los rusos fueron los beneficiarios de toda negación de ayuda o estímulo a Ucrania. Otra vez Putin sale beneficiado. Los rusos se beneficiaron y Putin se benefició cuando el presidente puso en duda nuestro compromiso con la OTAN desde el principio de su gobierno. Todos los caminos conducen a Putin. Ay, sí, lo recuerdo bien. Biden había sido nominado como candidato demócrata, por lo que era obvio que intentaban desviar la atención mediática para ocultar los turbios negocios de su hijo con el gobierno ucronazi de Kiev. Lo del ordenador de Hunter era una fake news y eso fue defendido por los decanos estadounidenses de la prensa libre. Mire qué contrapunto, ¿eh? Es un auténtico escándalo, Jorge. Sí, la prensa libre, digamos, ¿no? Que presume de ser habitualmente honesta e independiente, que indudablemente está asociado con los demócratas, incluida Pelosi, y que intentan permanentemente esconder esa evidencia de corrupción ligada a las inversiones de los gasoductos y a la búsqueda por interferir en los asuntos internos de China. La corrupción en Norteamérica es cada vez más evidente. Hasta el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha acabado reconociendo que el FBI sabía la verdad acerca del contenido del ordenador de Hunter Biden. El FBI ordenó a Facebook censurar esta sucia trama. El FBI, el brazo policial del régimen que atenta contra la libertad y la seguridad no solamente de los estadounidenses, sino de los ciudadanos de sus países vasallos. El FBI básicamente vino a nosotros, hacia algunos del equipo, y fue como, oigan, solo para que lo sepan, deben estar en alerta máxima. Pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones del 2016. Estamos sobre aviso de que básicamente está a punto de haber algún tipo de revuelo similar a aquel. Así que estén atentos. Ocultaron a los que denunciaban el caso Hunter Biden y ahora, Cristina, ese mismo FBI es el que me parece que se apresura a registrar a Trump. Hablábamos del descrédito de las instituciones. Es muy grave que tanto la prensa como los servicios de seguridad trabajen a las órdenes de, me parece, no sé, grupos de poder. Una gran parte de los estadounidenses empieza a darse cuenta que el gobierno realmente lo tiene Wall Street y el complejo militar industrial. En los consejos de gobierno tenemos que cuidarnos de no recibir una influencia indebida, intencionada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial de ascenso catastrófico del poder mal asignado existe y persistirá. Nunca debemos dejar que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. O sea, Jorge, yo creo que esto hay que subrayarlo, porque Eisenhower no solamente era presidente, era general y fue condecorado como héroe tras la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que fue muy valiente en su discurso de despedida en el año 1961, cuando advirtió a los norteamericanos que el sistema político había sido cogido, apresado por las garras de este complejo industrial militar y que si no lo quitaban de en medio, la democracia en Norteamérica iba a desaparecer. Ahí es nada el mensaje que dejó, ¿eh? Efectivamente, ese es el tema, uno de los temas claves, me parece, Cristina, de la situación del poder real dentro de Estados Unidos, el complejo militar industrial. Y Eisenhower fue profético. Ese complejo tiene cada vez más poder y se expresa con mayor soberbia cada año. Y sin embargo, es precisamente una de las causas principales el haber dejado el poder, la toma de decisiones en manos de estos señores de la guerra,
lo que está conduciendo a Norteamérica al desastre. Imagínate cómo tiene que ver peligrar Henry Kissinger, que es el Maquiavelo de la época, para que en una reciente entrevista en The Wall Street Journal dijese lo siguiente: estamos al borde de una guerra contra Rusia y China por cuestiones que en parte hemos creado nosotros, sin idea alguna de cómo va a terminar o a qué se supone que conducirá. Entona el mea culpa y está llamando la atención de esas élites del poder norteamericano al que pertenece. Sí, parece como que lo llamara al orden, como si le dijese: señores, dejen por favor de hacer estupideces y de pelearse entre ustedes, que aquí vamos a acabar perdiendo todos. En esta misma línea, recientemente, en julio, ahora, del presente año, hizo hincapié en el riesgo de estas nuevas confrontaciones. Lo quiero leer textual para no equivocarme. Esta Guerra Fría es más peligrosa que la anterior. Así que me parece que no son momentos para tantos conflictos en su propio suelo como los están viviendo los estadounidenses. Sí, leí las declaraciones, ha sido este mismo verano, pero estoy en desacuerdo con el Maquiavelo, porque yo creo que no es una nueva Guerra Fría global. Creo que es una guerra total y que está muy caliente. Lo que pasa es que ahora se utilizan otras armas distintas, ya no solamente la armamentística clásica. Ahora tiran de la economía, la propaganda mediática, la inversión de los valores, la corrupción de la justicia y la política, comprando voluntades, la manipulación social, una guerra provocada por la soberbia de estas élites. Y sobre todo me parece que no debemos olvidar lo que para mí es la clave de la conflictividad global y que tiene que ver con la injerencia en los asuntos internos de los distintos países. No solo generan en la actualidad guerras en Europa del Este, sino que también, indudablemente, pretenden instalar conflictos en el sudeste asiático. Bueno, es que date cuenta que hay mucho debate relativo al punto de que los demócratas y los republicanos comparten una misma visión del mundo, supremacista, que pretenden imponer sus reglas sin consultar con nadie. Pero yo creo que desde la llegada de Trump ha habido un cambio, porque él no pertenece al establishment, él es un outsider. Así que por ese motivo creo yo que quieren echarlo y quitarlo del mapa político. Sí, creo que en ese sentido es importante aquí señalar algunos matices. Trump se había decidido a una guerra básicamente energética y comercial, no tanto bélica, contra Rusia y China. Y los demócratas, por el contrario, impulsan un conflicto en su formato guerrerista. La OTAN es, desde Joe Biden, obviamente una herramienta clave para desatar conflictos a nivel global. Bueno, obviamente, es que llevan décadas enmascarando sus estrategias de dominación global en supuestas causas justas. Lo que sí está claro es que Trump nunca ha perdido la oportunidad para cuestionar a la OTAN. Estados Unidos pagaba entre el 70 y el 90% del total, según la manera de calcularlo. Eso no es justo con Estados Unidos. Y ahora sus incontables enemigos, más que desacreditarlo, lo que buscan es proscribirlo, sobre todo a raíz de dejar patente su postura muy distinta respecto al conflicto en Eurasia. La política en Estados Unidos no la constituyen rivales o adversarios, desde mi punto de vista. Está planteada en términos de enemigos, un lenguaje indudablemente más bélico que político. Claro, es que de tanto llevar la guerra a todos los continentes, es evidente que al final acabas intoxicándote, importando la lógica bélica al interior de tu propio sistema político. Eso se hace más evidente, me parece, Cristina, en las declaraciones del exmandatario Trump, quien afirmó el último 3 de septiembre en un mitin en Pensilvania que el enemigo del Estado es Biden y el grupo que lo controla. Ay, vamos, que Trump nos va a descubrir ahora lo que hay detrás. Pues claro, un grupo que lo controla, que lo ha seleccionado, muy bien seleccionado por cierto, un anciano senil que saluda a seres invisibles, que olvida dónde está o qué tiene que decir. En cambio, sí que vemos a un Trump muy agresivo, capaz de enfrentarse a estos plutócratas.
Te pongo como ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando lanzó unas duras críticas contra el sistema de comercio de Amazon, que le hizo perder al gigante miles de dólares en la bolsa, o incluso contra las corporaciones mediáticas todopoderosas. Todo es fake news, fake news, fake news. Sí, efectivamente, fake news que habrá que empezar a pensar para tratar de desarmar, ¿no? Porque como conclusión de este análisis queda demostrado que el sistema político de Estados Unidos indudablemente está en una profunda crisis. Su formato de injerencia y de supresión de las soberanías también los contaminó a nivel doméstico. Sí, qué inesperado contrapunto para ellos. Todo lo que ha ocurrido en los últimos años podría desembocar en grandes disturbios sociales. Hay un sector, que seguro que lo has escuchado, que incluso augura una guerra civil similar a la de mediados del siglo XIX. Bueno, según Insider, es la extrema derecha la que está llamando a la guerra civil después de la redada que hizo el FBI en la casa de Trump. Y desde luego, algunos influencers como Jacques Posobiec, considerado de extrema derecha, ayudan a caldear el ambiente con sus tweets. El Estado de Seguridad Federal ha declarado la guerra a Donald Trump y a sus partidarios. El Leviatán ha despertado. Anda, vaya semántica espiritual, ¿no?, la que se está recurriendo. Porque esto me recuerda a Macron cuando dijo literalmente: la bestia de los acontecimientos ya está aquí. ¿Y entonces esto qué sería, Jorge? ¿Una declaración de extrema izquierda? ¿Una declaración radical socialista? ¿Una declaración milenarista? Y es que con los apelativos y etiquetas de la prensa libre me parto de risa, tan serios y rigurosos que son. A ver, si lo publica un medio afín al trumpismo, ¿qué va a decir? Pues que son los extremistas del Partido Demócrata los que quieren tomar las armas. El hecho es que, aparte de estas guerras internas, nos guste o no, estamos en una guerra geoeconómica, geopolítica y espiritual. Y obviamente el sillón presidencial de Estados Unidos forma parte del botín de esta guerra. Sí, digamos, Cristina, que resulta que Joe Biden está dividiendo al país que prometió unir. Recientemente ha calificado de semifascista la ideología de los republicanos que apoyan a Trump. No es solo Trump, es toda la filosofía que sustenta el, voy a decirlo, es como el semifascismo. Bueno, y te diría más, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, le dijo a los neoyorquinos, que son republicanos, que se suban a un autobús y se vayan a Florida, donde pertenecen. Trump y Zeldin y Molinaro, móntense en un autobús sin más y vuélvanse a Florida, a donde pertenecen. Váyanse de la ciudad. No representan nuestros valores. Ustedes no son neoyorquinos. Bueno, la verdad es que suena a un lenguaje ligado a los campos de concentración, me parece. Yo los veo muy irresponsables y muy tiranos. Como sigan así, realmente van a llevar a Estados Unidos a una guerra civil, sin duda alguna. Fíjate, Cristina, esta encuesta, el 73% de los votantes republicanos aceptan que, en comillo, los demócratas son generalmente matones que quieren imponer sus creencias políticas a quienes no están de acuerdo con ellos. Ahora, si la pregunta es a los demócratas, el porcentaje da 74% que expresan que los republicanos son matones. Una consideración, como verás, muy democrática y muy civilizada para la gran democracia del norte. Sí, muy civilizada. En definitiva, para ir concluyendo, observamos a un Estados Unidos que camina sin rumbo en mitad de luchas de poder internas y en todo el globo. Por ello, la guerra por ganar el sillón presidencial ya está siendo una de las más sucias de la historia. Hablábamos del Dallas 2.0. Y si a Kennedy lo mataron físicamente ante los ojos de todos, a Trump quieren matarlo política y socialmente. Convertirlo en un paria, esa palabra que tanto le gusta a Biden. Condenarlo al ostracismo. Está por ver si esta vez, después del asalto al Capitolio, la supuesta trama rusa, la pandemia y el allanamiento, lo conseguirán. A ver, Cristina, Estados Unidos es un sistema, como todos sabemos, bipartidista, con dos enfoques de lo que ya hemos hablado. Pero desde mi punto de vista,
Da igual que gane Trump o Biden. Eso no va a convertir a la sociedad norteamericana en un país mejor. Y en lo que atañe a la relación con los países exteriores, seguirá mostrándose como una potencia imperialista. De momento, el Partido Republicano lidera la carrera electoral hacia el Congreso y a la Casa Blanca. La era Trump obviamente no ha terminado, aún goza del apoyo de los estadounidenses. Los escándalos no merman su popularidad y sigue siendo una amenaza real para los demócratas. El allanamiento es un intento de apartarlo de las elecciones, de destruirlo como político, pero tal vez en vez de aniquilarlo, yo creo, lo están reposicionando. Soy Jorge Elbaum, desde Buenos Aires, Argentina. Creo, Jorge, que Estados Unidos jamás será un país mejor si no se libera de las garras del complejo industrial militar, como subrayó uno de sus propios presidentes. Y a ese tándem ahora hay que sumarle el vínculo con el poder mediático. Soy Cristina Martín Jiménez, desde Madrid, España. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Contrapunto.